Y pues, hola a todos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal Ciencia Audio. Eh, pues, gracias por estar viendo el video, antes que nada. Espero que le estén pasando muy bien. Y vamos a continuar un poco hablando sobre lo que son el espectro de frecuencias realmente del sonido, para poder dejar en claro también algunos de los temas que vamos a tocar un poquito más adelante, una vez que empecemos a adentrarnos ya como tal en algunas de las palabras, de los términos que solemos utilizar precisamente aquí en el medio audiófilo, y pues también, ¿por qué no? De una vez, algunas de las frases o de las cosas que llegamos a utilizar también en el medio de los músicos, pues para dar a entender más o menos cuál es el sonido, cómo es que se requiere también el sonido, tanto en grabaciones, pues como um, precisamente ya en nuestros aparatos de escucha. Entonces, pues para empezar vamos a recordar un poquito. Ya vimos lo que era el espectro completo de las frecuencias, um, cómo se dividen los graves o en qué zonas están los graves, los medios, los agudos. Obviamente también podemos dividirlos estos en otras zonas, um, empezando por la zona de los subgraves. Y pues precisamente vamos a ver también un poquito en qué zonas están ciertas características del cuerpo, porque, bueno, del cuerpo, del sonido, perdón. Este, Precisamente, una de las partes importantes de todo esto es que pues también tenemos que entender que a final de cuentas el sonido que nos va a entregar un auricular o unas bocinas, pues es un conjunto de sonidos en sí, no es nada más como que va a destacar una sola frecuencia, sino que más bien cada frecuencia va a tener una cierta particularidad dependiendo de qué tan presente o qué tan oculta esté esta, esta zona de frecuencias. Esto va a depender obviamente completamente de todo el diseño del auricular, el cómo fue ecualizado precisamente para pues tener este carácter y pues destacar entre los demás, ¿no? Que no todos sean los mismos. Precisamente, y no hay como tal, ¿cómo decirlo? No hay como tal una firma mejor que otra. Obviamente, pues muchos van a decir que lo mejor es lo neutral, y pues hasta cierto punto para el audiófilo lo es, porque te permite escuchar todo de la mejor manera posible hasta cierto punto, pero obviamente si tu gusto no va por ahí, pues la neutralidad tampoco va a ser lo mejor para ti. Hay que entender que a pesar de que obviamente hay cosas que son objetivas, como son las características eh, de un auricular o de un equipo, también pues entender que la individualidad va a generar que realmente los gustos pues sobresalgan, o que los gustos se sobrepongan a ciertas especificaciones técnicas. Muchas veces, y lo he notado en varias ocasiones, habemos algunos de los que estamos aquí en los que podemos decir es que suena increíble, o sea, técnicamente este es el mejor auricular que he escuchado, o este es mucho mejor que el otro que yo tengo, pero no me gusta más. Puedo escuchar más cosas, sí, pero se me hace un poquito más, tal vez, cargado de información. Entonces, pues obviamente hasta cierto punto es una contradicción, siendo que pues la audiofilia lo que busca es obviamente pues buscar el mejor sonido posible, pero también siempre es buscar el mejor sonido para uno, ¿no? Entonces, pues precisamente los caracteres de cada quien, o más bien las preferencias de cada quien en el sonido, van a ser las que nos hagan inclinarnos hacia cierto tipo de audífono y pues otros que no. De la misma manera, precisamente todos estos videos van a ser también para informarnos un poquito sobre esto y poder nosotros caracterizar cuál es el tipo de sonido que yo busco y que yo espero obtener. Entonces, sabiendo yo esto, pues puedo, a través de reviews, a través de ver las curvas más o menos, saber qué es lo que voy a esperar yo de ese auricular, y si realmente va a ser como tal algo que a mí me va a satisfacer, o si va a ser técnicamente lo voy a comprar para dejarlo guardado, para regalarlo, o para después hasta terminar vendiéndolo, porque no me terminó de satisfacer, o porque simplemente ni siquiera hizo ningún tipo de match conmigo. Nos ha pasado muchos, precisamente, y pues
Digo, a partir de ciertas experiencias también es como se va aprendiendo, pero pues también podemos evitar ciertas cuestiones, ¿no? Si yo ya vi alguna review de algún equipo y me dicen que pues está enfocado en medios y agudos, yo que no soy, eh, que no tengo una particular preferencia hacia esas zonas del espectro, pues obviamente no me voy a comprar ese auricular porque pues va a terminar siendo una pérdida de dinero técnicamente, porque no lo voy a terminar utilizando como de forma habitual. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar realmente en cada zona? Ya hablamos más o menos de los instrumentos, aunque es importante mencionar que es muy raro que un instrumento se encuentre delimitado a una sola zona. Obviamente, por ejemplo, inclusive el bajo, en el video anterior lo mencionaba, el bajo eléctrico va desde la zona de los graves, inclusive subgraves, llegando hasta la zona de los medios altos y algunos de los armónicos y precisamente características del sonido que le dan al bajo eléctrico, pues una presencia o cierto timbre, ciertas características se encuentran en las zonas altas y en las zonas de aire precisamente. Esto lo vamos a ir viendo también, pues ya una vez que estemos metidos en esta terminología, vamos a ver a través ya de los instrumentos como tal ciertas características que tienen y cómo es que podemos también identificarlas auditivamente. Entonces, dividiendo ya las frecuencias en lo que son graves, medios y agudos, a grandes rasgos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues en la zona de los subgraves hasta los eh, graves medios se va a encontrar técnicamente el boom, el golpe que nosotros sentimos, es la presión sonora que a final de cuentas llegamos a sentir, la que genera un subwoofer, por ejemplo, esa misma presión que se siente en el punchis punchis, obviamente, en la caja de la batería o pues en la música electrónica, que va marcando el tempo técnicamente de la canción, precisamente ese golpe que nos genera hasta cierto punto bueno, a los que somos basshead nos genera un gusto el sentirlo. De igual manera en los in-ears se va a escuchar o se va a sentir esa patada si es que tienen recargado, o más bien si tienen subida esta zona de las frecuencias, desde los subgraves que van, ya lo habíamos dicho, desde los 20 Hz, no, inclusive un poquito más abajo, aunque no es audible ya como tal, hasta más o menos los 60, 65 del subgrave, pero también va a abarcar hasta los aproximadamente 120, que sigue siendo todavía zona del grave, de los medios graves. Entonces, perdón, de los graves medios. Lo que es el mid bass. Entonces, pues a final de cuentas, eso es lo que va a notarse sobre todo en esa zona. Obviamente, pues también hay notas que van a ser el bajo, la tuba, dependiendo de si estamos escuchando música netamente de vientos o de cuerdas, inclusive algunos acompañamientos del piano. Si ustedes, por ejemplo, escuchan la canción, el final de la canción Vivaldi's Winter de Darkmoor, precisamente comienza con un golpe en una de las teclas más bajas del piano, la cual te hace sentir precisamente un sonido boomy, un sonido bastante estruendoso, pero con mucho, ¿cómo decirlo?, con demasiado cuerpo. Precisamente está abarcando parte de lo que es el grave, inclusive rozando el subgrave. Y precisamente, aparte del piano, pues obviamente en esa zona también se alcanza a escuchar la resonancia de la caja, que pues no nada más se encuentra ahí, ¿no? Sino precisamente se encuentra incluyendo los medios y inclusive los agudos, que es la resonancia que da una caja de piano y que pues da también el golpeteo del martillo con la cuerda. Ahora bien, en la parte de los graves vamos a encontrar eh, lo que es el mid bass y upper bass. Va a seguir sonando todavía esa característica algo boomy, pero ya más bien como con un cuerpo. Ya le va a dar un cuerpo a todo el sonido. Es, digamos, como la base, el trasfondo de lo que está realmente sonando, porque a final de cuentas lo que va llevando el bajo en una canción es precisamente acompañando la base rítmica. Obviamente él va a definir cómo,
cómo se va definiendo, o más bien cómo se va interpretando la armonía, porque un acorde que puede estar haciendo una guitarra o algún otro instrumento de acompañamiento de ese tipo, el bajo va a terminar de decir cuál es el acorde real que se está tocando al tocar la nota primordial. Entonces esto es lo que nos va a dar también mucha parte del cuerpo del sonido. El bajo precisamente va abarcando también estas zonas, así como parte de la guitarra, las zonas más graves de la guitarra se encuentran ahí, pero como tal en el sonido lo que vamos a detectar ahí es el cuerpo, vamos a sentir como tal que el sonido no es flaco. Si viene ligeramente alzado en esta zona de lo que es el upper bass al, a los medios, perdón, la zona media, precisamente en esta zona se va a encontrar pues el cuerpo del sonido, ¿no? Se va a sentir precisamente ahí el que te digan que es un sonido gordo o que es un sonido muy flaco, es porque precisamente el cuerpo de todo el, de todo el audio, perdón, eh, ahora sí que el cuerpo va a ser el que te diga si es un sonido gordo o si es un sonido flaco. Entonces, obviamente son términos que llegamos a utilizar, pero dependiendo de qué tan arriba estén las frecuencias, o más bien los decibeles en esta zona, qué tan presente esté esta frecuencia o esta zona de frecuencias, van a ser las que nos van a decir qué tan, qué tan corpulento se siente esta zona. Una de los problemas precisamente de esta zona es pues que justamente en la zona de 300 a 500 Hz se suele dar el problema conocido como encajonamiento. ¿Qué sucede esto? Pues muchas veces va a hacer que suene como una pelota de playa cuando la golpean, más o menos. Si está muy pasado, va a hacer que la resonancia se vuelva muy lodosa, que llegue a invadir precisamente otras zonas, y justamente al invadir por todo el trabajo que se está haciendo en esa zona de frecuencias, en algunas ocasiones se llega a decir que sangra. ¿Qué quiere decir esto? Que pues está ensuciando, por eso también en inglés se le llama mood, porque está ensuciando otras frecuencias. No está permitiendo que suenen adecuadamente o que suenen claramente, porque el trabajo en estas frecuencias está ocasionando una especie de sonido que justamente nos ocasiona una sensación de que todo lo demás está sucio o que no es claro. Entonces, ¿cómo suena esto más o menos? Pues técnicamente como una bocina volada, ¿no? Que es cuando empiezan a sonar como acartonadas, como esos sonidos de microbús, de los que todos los que somos clase proletaria ya hemos escuchado. Precisamente eso es lo que resalta en estas zonas. También de igual manera a la zona de los 800 Hz, que ya se encuentra dentro de los medios, pero un poco más arriba, en lo que es cercano a la zona media de los medios, valga la redundancia. Precisamente esta zona hace que si está muy enfatizado, si está muy alzada, va a sonar como si se estuviera hablando por un parlante de hospital o por un parlante del supermercado, que es pues a final de cuentas un sonido, mmm, ¿cómo llamarlo? Como metálico, como un sonido artificial, un sonido, no sé, digo, ahora sí que si lo recuerdan ustedes el cómo suenan ese tipo de parlantes, los que han estado en un hospital, en el IMSS y ese tipo de lugares, pues precisamente el realce en la zona de los 800 Hz más o menos hace que las características del sonido del parlante suenen de esta forma. Entonces, pues de igual manera, si están muy levantadas o si se siente que en nuestro audífono suena así como parlante barato, pues podemos bajar ligeramente en el ecualizador esta zona de los 800 Hz, y de esta manera tal vez se pueda reducir un poco el efecto de ese sonido barato, ¿no?
En la zona de los 1000 a 1500 Hz, más o menos, o 1 kHz a 1.5 kHz, está el carácter nasal como tal, tanto de las voces como de los instrumentos. También los instrumentos obviamente tienen un carácter nasal. ¿Qué significa esto? Pues obviamente nos da un carácter como cuando se empieza a hablar más por la nariz y menos por la voz de pecho o la voz de diafragma, ¿no? Ahí los que cantan sabrán más o menos identificarlo, pero pues si no, una voz nasal es más o menos como la del cantante Diego Verdaguer, en la cual suena precisamente como si estuvieran mamados, cuando realmente pues eh, no se debería de sonar, no debería de sonar así todas las voces, ¿no? Obviamente si está muy levantada esta zona también nos va a dar un carácter precisamente en donde las voces suenan nasales. De igual manera, si nos falta eh, que esté levantada esta zona, pues también en algunas ocasiones va a sonar poco natural la voz, porque también se requiere un sonido, eh, un poquito de ese sonido nasal para también identificar bien los timbres y para también darle carácter al sonido. Todo tiene que estar como en un equilibrio, ¿no? Obviamente hay zonas en las cuales todavía se puede jugar y siguen sonando bien. Dentro de, por ejemplo, de la nasalidad, hay zonas en donde pues mientras esté como dentro de los valores o de una zona pues, segura, va a seguir estando bien el sonido. Entonces, um, ¿esto de qué nos va a servir? Pues precisamente hay muchas características del sonido que se encuentran aquí, como por ejemplo en las guitarras se suele, muchos de los guitarristas suelen cometer el error o solemos cometer el error de que bajamos demasiado la frecuencia de los medios a la hora de nosotros ecualizar un amplificador y nosotros nos enfocamos en que debemos de subirle a los graves y debemos de subirle a los agudos porque los graves es lo que te dan el cuerpo y porque los agudos son los que te dan pues precisamente los armónicos que muchas veces llegamos a utilizar, ¿no? Y pues la guitarra, entonces, como es un instrumento que se enfoca más en los medios, sentimos que muchas veces no necesitamos medios. Pero eso es un error porque muchas de las características del sonido de la guitarra precisamente se encuentran en la frecuencia de los medios y si sobrecargamos las otras zonas, pues lo que va a ocasionar es que realmente suene mal. Precisamente existe dentro de las guitarras algo que también se llama, y dentro de las voces, algo que se llama un sonido twang, que también pues precisamente tiene que ver con esta nasalidad y pues mientras se mantenga dentro también de una zona segura, va a hacer que suene con un buen cuerpo y le va a dar un cierto carácter que va a hacer sonar muy agradable a esto. Por ejemplo, un tip rápido, una guitarra con un sonido twang muy característico, o precisamente aquella que tiene twang natural, son las Telecaster. Todos a los que les gustan, por ejemplo, The Dire Straits, pues precisamente casi todas las guitarras que han sido grabadas con ellos, en su mayoría se utiliza una Telecaster y precisamente tiene un sonido así, tiene esa característica del twang. Es lo que puede diferenciar un sonido en limpio de una Telecaster de un Stratocaster así a simple oído. Eh, o al menos de algunas otras guitarras que tengan también ese tipo de pastillas, la característica de ese sonido twang. Entonces, pues ahí se encuentra también bastante información. Técnicamente en todas las frecuencias hay bastante información. Sin embargo, pues como se habrán dado cuenta, de la zona de los graves, pues es una zona muy pequeña a comparación de la zona de los medios y a la zona de los agudos. De los 4000 a los 6000 Hz se encuentra la presencia precisamente también. Y en esta zona vamos a hacer que suene también una gran parte de información del micro detalle, de todo lo que es pues esas características, esa separación instrumental va a estar bien definida si en esta zona de los 4 a los 6000 Hz está bien trabajada, pues ahí es en donde van a notarse también a la hora de nosotros hacer la escucha. Aquí se encuentran precisamente, obviamente, pues los instrumentos que son ya pegándole a lo que son los agudos, o más bien que ya están dentro de los agudos, pero obviamente también corremos el riesgo de que en esta zona, sobre todo en los 3000 Hz, más o menos 3.5, se encuentran muchas sibilancias y se encuentra una zona en la cual es peligroso aumentar mucho el sonido
porque a los 3.5 Hz aproximadamente se encuentra también, por ejemplo, el sonido del llanto de un bebé. Entonces, si nosotros solemos enfatizar mucho esa zona o a nuestro ecualizador le subimos demasiado los agudos, puede que sea cansado para el oído, pero también para que nos genere un cierto estrés, porque si justamente se están reproduciendo muchas frecuencias en esta zona y a un volumen alto, pues nuestro cerebro lo va a detectar como una especie de estrés, precisamente porque responde a la misma frecuencia que la del llanto de un bebé. Entonces, existen este tipo de zonas en las cuales pues, es peligroso también levantarle demasiado, sobre todo porque va a hacer que no se disfrute como tal el sonido. Obviamente hay personas a las que les gusta que suenen sibilantes, el agudo chinoso, el agudo de algunos caseta o de algunos audífonos baratos, pues precisamente también tiene muy alzada esta zona, pero pues de igual manera va a depender de gustos completamente, aunque un audífono correcto, un audífono que tenga pues bien trabajada esta zona, obviamente no la va a tener demasiado enfatizada, no va a llegar a la sibilancia como tal, ¿no? Es algo que muchos buscamos evitar que tenga sibilancias porque pues, al final de cuentas se traduce en fatiga y en daño auditivo también a la larga. Y pues ya encima de los 10.000 Hz está una zona que se conoce como zona de aire, que es precisamente la que nos ayuda a identificar ciertos detalles también de, por ejemplo, de cómo suenan los platillos, esa extensión que llegan a tener, mmm, la zona precisamente de las respiraciones, la zona en donde se encuentra, pues, que nos va a dar más detalle en el soundstage, obviamente. Entonces, eh, de los 10.000 a los 20.000 Hz, obviamente, pues es la mitad de todo el rango de frecuencia. Y aunque no hay una zona, bueno, aunque esta zona no tiene tantas notas audibles como tal que podamos identificar, es la que nos llega a dar muchas de las características del sonido también en las cuestiones de timbres y de los armónicos que van acompañando como tal a cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, es la que le da a cierto punto el detalle a muchos platillos. Eh, de igual manera, como les digo, pues la respiración es la que se alcanza a escuchar en esta zona. Um, las resonancias de algunas de las cajas también llegan a interferir en esta zona. Eh, el timbre metálico, por ejemplo, de algunas cuerdas, podemos identificar si una guitarra es eléctrica, acústica, inclusive si es una acústica con cuerdas de metal, porque precisamente también hay mucha información dentro de esta zona. Entonces, esto nos ayuda también a diferenciar el timbre. Y bueno, entendiendo más o menos esto, también podemos ya tener en cuenta que pues obviamente todas las frecuencias son importantes porque precisamente el chiste o el conjunto de todas ellas es la que nos va a dar un sonido que sea más de nuestro agrado, que tenga un mejor detalle, un mejor nivel técnico y pues a final de cuentas que sea más disfrutable para nosotros. Espero haberlo hecho pues lo más rápido y lo más entendible posible. De todas maneras, cualquier duda queda a sus órdenes y muchas gracias por estarme siguiendo y por estar viendo este video. Entonces, pues les deseo lo mejor y estamos viéndonos pronto. Hasta luego.